¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar en el programa de hoy: enfermedades crónicas no transmisibles, dolor de cabeza, jaqueca y migraña y artrosis. Así que de esta manera comienza el programa. Le damos la bienvenida a la farmacéutica Miriam Viniegra. ¿Cómo te va, Miriam? Hola, Tete, ¿cómo estás? Bueno, presentaba hoy en el programa enfermedades crónicas no transmisibles. Quiere decir que no son contagiosas. Exactamente. No las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas que no se contagian, que no son debidas a germen patógenos, sino que son enfermedades que duran mucho en el tiempo, en general son incurables, y el paciente tiene que aprender a convivir con las mismas. La famosa frase adherencia al tratamiento. Exactamente, ¿no? Esa es una de las pautas. Claro. Las enfermedades no transmisibles crónicas son las responsables de la mayor cantidad de muertes a nivel mundial. Claro. Y hay 4 tipos de enfermedades prevalentes. ¿Cuáles serían? Son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, por ejemplo, el infarto de miocardio, las valvulopatías, el accidente cerebrovascular, las arritmias, también la hipertensión. Algunas silenciosas, entonces. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? El segundo gran grupo es las enfermedades, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y los cánceres. Todos tipos de cáncer. En esto tenemos que tener la salvedad de que el cáncer diagnosticado precozmente y con el adecuado tratamiento, en este momento muchos tipos de cáncer se curan. Sí, ha cambiado tanto todo, ¿no? Exacto. Ya no es más sinónimo de muerte o de una situación difícil. Se puede tener una vida realmente increíble. Conocemos tantos ejemplos aparte, ¿no? Pero hay otras enfermedades crónicas que también conocemos, como el mal de Parkinson, la esclerosis múltiple, las arritmias, las demencias, la enfermedad de Crohn. Son enfermedades que transcurren durante mucho tiempo o generalmente durante toda la vida. Sí, que no solo el paciente, sino la familia conviven, ¿no? Porque hay toda tienen que involucrar todos. Totalmente. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué se producen estas enfermedades? Claro, ¿por qué? ¿Cuáles son Hay los condicionantes, condicionantes genéticos. Todos tenemos una historia genética y una marcación genética que nos va a indicar qué enfermedades probablemente vamos a sufrir, condicionantes fisiológicos, que es el envejecimiento de la población, condicionantes que tienen que ver con el medio ambiente, con la polución, las aguas contaminadas, también con trabajos donde hay mucho polvo y entonces puedo adquirir enfermedades, y fundamentalmente las conductas. Estos son los factores de riesgo que se pueden manejar. Los factores de riesgo son las dietas malsanas por carencia de nutrientes o por mala calidad de los nutrientes, o sea, comemos muchos alimentos industrializados que tienen mucho contenido de sal, mucho contenido de grasas trans, que estos son los que después desarrollamos alta presión arterial, hipertensión por el contenido de sal que agregamos a la comida o que tienen los alimentos ultraprocesados. Claro, que ya vienen incorporados. Exacto, y que no sabemos. Después, la gran cantidad de grasas trans que producen hiperlipidepias, que producen después problemas cardiovasculares. Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo. Siempre el humo del tabaco hace mal. Otro, el sedentarismo. El sedentarismo es fundamental porque produce, agregado a la mala dieta, sobrepeso y obesidad. Y eso es un factor determinante para todos este tipo de enfermedades. Todo esto es el trabajo que hay que hacer de prevención. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias para sobrellevar una enfermedad crónica? Porque hay que, o sea, ¿cuál es el comportamiento que tiene que tener la persona? Hay que trabajar sobre la resistencia emocional.
Claro. El paciente, cuando recibe un diagnóstico, se enoja, pasa todas las etapas de un duelo. El duelo es porque perdió la salud, pero también perdió su proyecto de vida, porque debe modificar necesariamente su día a día. Hay cosas que no va a poder hacer, tan sencillas como cambiar su dieta, cambiar su actividad física. Claro. En muchas situaciones la enfermedad es discapacitante y entonces va a tener que necesitar la ayuda de su familia. Y ahí es donde la familia tiene que ser contenedora. Ahora, para que la familia sea contenedora, tiene que estar muy informada y conocer. Exacto. Exactamente cómo actuar, qué hacer, porque también hay, digamos, muchos temas familiares que a veces se mantienen ocultos. Claro. Hay que ir con la verdad. No es vergonzante la enfermedad. Nunca también. Una enfermedad es vergonzante. Nadie hay gente que todavía oculta que tiene alguna enfermedad. Hay secretos en familia que deben ser desarmados. Claro. Tenemos que, la familia debe estar enterada de lo que pasa. Los hijos, aunque sean pequeños, tienen que estar informados de lo que está pasando con los padres. Claro. Y saber cómo se va a actuar, porque estas enfermedades tienen un transcurrir no horizontal. A veces hay crisis. Picos, y caídas. Caídas, claro. y luego se recuperan, o incluso cuando hay tratamientos oncológicos, los tratamientos son invalidantes en cierto tiempo y después se recupera, y la familia debe estar enterada de cómo tiene que actuar. Ahora, ¿qué pasa? Hablábamos de la familia, con los niños y los adolescentes con una enfermedad crónica, ¿no? Cuando se da un diagnóstico de enfermedad crónica siempre es muy conmocionante, pero cuando la enfermedad es de un hijo, puede llegar a ser devastador para la familia, porque además, si el niño es pequeño, el padre o la madre se van a tener que dedicar a cuidar a este paciente. Como siempre, clarísima. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y continuamos. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Y ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou. Vamos a hablar de artrosis. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. ¿Y qué es la artrosis? ¿Qué es la artrosis? Ahí está. Sí. Recién estuvimos viendo enfermedades crónicas. No transmisibles. Esa es propia, es de cada uno. Sí. Tiene que ver con los cartílagos. Los cartílagos trabajan hueso con hueso. Y hay un proceso de pérdida. Sí. Se empieza a perder el cartílago. Y gradualmente el individuo empieza a tener problemas en 4 áreas. 4 áreas. Las manos. Sí. Las rodillas. Lumbares. Sí. Y cervicales. Perfecto. Y ahí se producen los efectos. Los efectos. Empieza a tener síntomas. ¿Qué tipo de síntomas en todos estos lugares? Dolor. Dolor. Aparece el dolor. El dolor avisa. El dolor pega el grito. El alerta. El alerta, ¿no? Me duelen. Me duelen, ¿no? Entonces, los 4 dolores generan también consecuencias. Acabamos de ver jaquecas, también. migrañas, dolor de cabeza. Eso proviene de las cervicales. También, las cervicales, Los otros dolores son puntuales en el lugar donde está sucediendo. Que es las manos, las rodillas y las lumbares. Entonces, ¿cómo manejamos eso? En el caso de las lumbares, postura. Ahí está. Hablan de postura y me enderezo. Ahí empezamos. Ahí todo el mundo empieza a ponerse bien. Todo el mundo se da cuenta de que está todo. Es cierto. Cuando el dolor es en las rodillas, ¿no?
automáticamente reposo. Es una de las características de la artrosis. Que la diferencia de la famosa artritis. Artritis, claro. En la artritis hay que romper el reposo. En la artrosis hay que incorporar el reposo para bajar el umbral de dolor. De dolor porque hay una inflamación ahí. Claro, exactamente. Pero en el caso de la artrosis, que nos sucede y nos va a suceder a todos, ¿no? Más rápido, más lento, eso va de acuerdo a la genética. Y a un montón de situaciones. Y ahí empiezan digamos, los componentes que ayudan a esa artrosis. En el caso de las rodillas, tenemos el sedentarismo. El sedentarismo prolongado, ¿no? Va generando, ¿no? Que vayamos perdiendo la capacidad, motricidad, de actividad física, y ahí la embarramos. Ahí la embarramos. Aparece la rigidez. La rigidez, todo, exactamente. Y eso digamos, se acompaña, ¿no? Hay un componente de acompañamiento muy lindo que se llama alimentación. También, alimentación. Es decir, entonces, la alimentación, el sedentarismo, obesidad, somos candidatazos para la artrosis. Para la artrosis. Y entonces, ¿cómo ¿de qué manera podemos ayudar a que una persona el cambio de hábito, que es el grave problema que se genera en este momento? Que tenemos que cambiar los hábitos, ¿no? Entonces... Ahora, todos sabemos, todos, absolutamente, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto llevar a cabo ese cambio que lo va a hacer sentir mejor? Pero igual hay como una... Bueno, sí, ya lo sé, pero en fin, ya lo voy a hacer. Bueno, eso se llama zona de confort. Ajá. Es la famosa zona de confort. Porque es la conocida. Es la que conocemos. Mala, con dolor, pero conocida. Me la banco. Claro. Me lo aguanto, ¿no? Y bueno, tengo que cambiar, pero es muy difícil, porque de golpe... Es decir, una persona que, digamos, durante 30, 40 años, porque ahí empieza, es decir, esos 30, 40 años fueron los que generaron ese esquema, que es el que hay que variar 180 grados. Exactamente. Tenemos que girarlo, ¿no? No en redondo, porque volvemos al punto de partida, ¿no? Sí, no. Sino que tenemos que romper esa inercia, es romper la inercia. Claro. Ahí está. Eso, tenemos que romper la inercia, entonces tenemos que modificar eso. Entonces, ¿pero quién nos alerta? Nadie. Nadie. Pero el cuerpo sí. El cuerpo, pero cuando el cuerpo pegó el grito de alerta, ya está. Lo que vamos a hacer... Ahí tomamos la decisión del cambio, es ralentizar eso. Es decir, la persona que a los 30, 40 años hace el cambio de hábito, va a llegar a los 80 años, como Paul McCartney, perfecto, cantando arriba de un escenario. Es cierto. Es decir, hay un video muy lindo que National Geographic, que Paul McCartney explica que justamente su vegetarianismo surgió alrededor cuando él estaba con Linda. Con su mujer, con Linda su mujer, Eastman. ¿no? Y explica, ¿no? Cuál fue el motivo por el cual él cambió su alimentación. Entonces la periodista le pregunta, ¿pero usted ahora no tiene tendencia a volver para atrás? Dice, no. ¿Y dónde encuentra su resultado? Dice, y yo hago un show de 3 horas, no me canso. Horacio, me encantó todo como con la artrosis llegamos, mirá, hasta Paul McCartney. Gracias, muchísimas gracias. Y nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra. Bienvenida, Claudia, y preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de autocuidado de salud y de qué manera debemos hacerlo. ¿Hay distintos tipos? El autocuidado está definido por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad que tenemos los individuos de poder sentirnos bien con nosotros mismos y con el resto de las personas. Con respecto al autocuidado sensorial, nosotros los farmacéuticos decimos que no es tan fácil poder prestarle atención a eso. ¿Por qué?
Porque en ese momento uno trata de vivir un poco más pensando, proyectando hacia el futuro, lo cual genera ansiedad en las personas, o a veces queda detenido en el pasado con algún sentimiento que no sea muy positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros con respecto a este tipo de autocuidado sensorial? Que debemos vivir el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene que tener un estado o un autocuidado desde el punto de vista emocional? Nosotros hablamos de que ese autocuidado desde el punto de vista emocional está relacionado con tomar conciencia y tomar un tiempo para uno mismo, ¿sí? Para que las emociones propias de cada una de las personas se encuentren mejores. El autocuidado espiritual, que es otro de los tipos de autocuidados que tenemos en este momento para charlar, es aquel autocuidado que está relacionado con respecto a las necesidades personales que tiene cada uno. Quizás lo pueda hacer desde el rezo, desde la oración. No nos tenemos que olvidar también del autocuidado físico, que es un autocuidado propiamente dicho, desde lo físico con respecto a lo que es hacer ejercicio, con lo que es respecto a caminar. El otro autocuidado y el último, que creo que hoy ha sido muy importante, como veníamos hablando, es el autocuidado social, donde uno tiene que permitirse tomarse un tiempo de poder encontrarse, o con familia, o con amigos, o incluso también puede ser un tiempo para uno mismo. ¿Cómo se promueve el autocuidado y qué tipo de productos podemos encontrar en las farmacias? El autocuidado, para promoverlo, lo más importante que tenemos que hacer es fortalecer la autoestima, ¿sí? Permitirnos a nosotros tener capacidad de adaptaciones ante diferentes situaciones, como lo hemos demostrado todos durante este momento de pandemia. Dentro de eso podemos encontrar en la farmacia muchísimos productos que estén asociados a esto. Estos productos, ¿qué van a hacer? Nos van a permitir evitar enfermedades, vamos a decir de cierta forma enfermedades leves, ¿sí? O prevenirlas de cierta forma. ¿Y cómo podrías definirme el rol del farmacéutico en el tema del autocuidado y en la medicación? Tete, esto es algo fundamental que tenemos que diferenciar en un principio. Una cosa es el autocuidado, la autoprescripción y la automedicación. Dijimos que el autocuidado es para que uno pueda sentirse bien consigo mismo. La automedicación no es aconsejable si no tienen seguimiento, o si es un medicamento que se debe recetar por un médico o un profesional, o el medicamento de venta libre que puede estar aconsejado también por los farmacéuticos, siempre y cuando éste tenga la capacidad de poder informar al paciente cómo tomarlo, cuándo y hasta cuándo. Gracias, Claudia. Ha llegado la farmacéutica María Di Pisa, que cuando hablábamos en el estudio del tema que vamos a desarrollar, varios se anotaron para escucharte atentamente, porque vamos a hablar de dolor de cabeza, jaquecas y migrañas, ¿no? Bueno, dolor de cabeza, vamos primero ahí. ¿Qué es el dolor de cabeza? Sí. ¿Quién de nosotros no sufrió alguna vez un Yo dolor creo de que cabeza? todos. Puede afectar la cabeza propiamente dicha, Claro. el cuello, los hombros. Y la cabeza en distintos mandíbula, lugares. En distintos lugares de la cabeza. Cuando este dolor de cabeza es esporádico, Sí. una vez cada tanto, no es de alarmar. No. Pero cuando este dolor de cabeza es continuo, se repite o dura mucho tiempo, inhabilita nuestra forma de vivir, Sí. ahí pasa a ser un dolor de cabeza crónico. Entonces tenemos que empezar a prestar atención. Totalmente, claro, porque a veces hay también un cierto acostumbramiento al dolor. Claro, estos dolores de cabeza simple, digamos, Sí. A veces con un analgésico muy suave como un paracetamol, ceden. Ceden. Dentro de los dolores de cabeza crónicos tenemos el dolor de cabeza tensional. Este es debido a las tensiones que vivimos. Ese al creo que lo estrés. conocemos todos. Exacto, es Qué esa bárbaro, sensación atrás del cuello, los hombros, las mandíbulas, Todo. como pesadez.
¿Cómo lo vamos a mejorar? Bueno, hay que ir al médico, sí. Hay que tomar determinados medicamentos si el médico lo va a indicar, pero también tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Indudablemente, tenemos es una que alerta tratar de eliminar todas esas cosas que nos producen ese estrés o esa tensión. Y muchas veces también es postural, de acuerdo a lo que trabajamos, la computadora, la posición que tenemos, eso va a influir en este tipo de dolor de cabeza. Porque estamos hablando entonces que no todos los dolores de cabeza son iguales. No, hay muchísimas clases de dolores de cabeza. También tenemos la migraña. La migraña, ¿qué es la migraña? La migraña es un dolor de cabeza crónico que pasa por 4 estadios. Va a afectar la cabeza, puede ser un lado o los dos. Es punzante, hay como latido, afecta la visión. También. La persona que padece migraña se da cuenta por determinadas cosas que ya va a venir ese dolor de cabeza. Ah, ya se le anticipa. Antes que aparezca, a veces es en el mismo día o apenas con unas horas o unos minutos. Tiene algo que se llama el aura. ¿Qué es el aura? Es un síntoma neurológico que no es dañino, pero que afecta la visión. Puede ser ver puntitos, destellos, hasta perder la visión. Claro. O puede haber un hormigueo en los brazos y en las piernas. El que padece migraña ya sabe que el dolor de cabeza está por llegar. ¿Y qué hace entonces? Entonces ahí es cuando tiene que, si ya fue al médico y está medicado, tiene que empezar a tomar la medicación. Normalmente la medicación para la migraña, cuando es tan crónica, hay que tomarla todos los días. Es un tratamiento. No es justamente cuando empieza el dolor de cabeza. Pero lo que hay que hacerlo es tomarla de inmediato. También. Cuanto antes se comienza a tomar, mejor es el resultado que se va a obtener. También veo que la gente que sufre, no sé si migraña o jaqueca, necesita oscuridad. Exactamente, necesita, porque la luz molesta, puede producirse vómitos, náuseas, tiene un montón de síntomas y son muy particulares de cada persona. Se les pide muchas veces que lleven un registro para ver qué tipo de dolor o qué cosa lo desencadena. La migraña o jaqueca, que es lo mismo, es más común en las mujeres, 3 veces más común que en los hombres. Tiene mucho que ver con la genética. Una mamá migrañosa, seguramente sus hijas también van a ser migrañosas. Tiene que ver con la parte hormonal. Hay mujeres que la sufren antes del periodo menstrual y otras después del periodo menstrual. Y se repite mes a mes. Por eso es la cronicidad que tiene. También, claro. No hay una causa específica que provoque este dolor de cabeza, pero sí hay cosas que la pueden desencadenar. Pueden ser alimentos, por ejemplo, los alimentos que tienen mucha cafeína, la bebida alcohólica, conservantes que tienen los alimentos, los quesos fermentados, por ejemplo. Puede haber algunos perfumes que también desencadenen este tipo de dolor de cabeza. Por eso es importante el registro. Claro. ¿En qué momento vuelve a aparecer? Apareció? Si pasó algo. Bueno, ¿cómo va a mejorar? Bueno, tomando la medicación, cambiando también las actividades, hacer deportes, estar en una habitación tranquilo, paños fríos en la frente. Todo eso hace a tratar de superar este periodo que a veces tarda entre 4 y 72 horas puede estar este dolor de cabeza. Claro. Y el paciente, cuando pasan este dolor, queda como destruido. Queda con un agotamiento. Un agotamiento, exacto. Necesita un tiempo para reponerse. Porque estuvo todo el tiempo peleando con el dolor. Es que el dolor es muy importante. Ese latido continuo en las distintas zonas de la cabeza. Le molesta la luz, le molestan los ruidos. ¿Con qué se trata? Bueno, hay mucha medicación, desde antidepresivos, anticonvulsivantes, analgésicos, antiinflamatorios, también he escuchado sedantes. Que no hay que abusar, ¿no? No, por eso tiene que ser medicado, controlado por el médico y tomarlo cuando se necesita. Buenísimo, María, gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias por estar en el programa. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Continuamos.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.